Buenas tardes, en este video seguimos con la unidad 2 de vectores. Vamos a ver ángulos y cosenos directores. Bueno, aquí tenemos una situación en 2 dimensiones a la izquierda y otra situación en 3 dimensiones a la derecha. Este tema es sencillo. Tenemos un eje X, un eje Y, un vector A con su correspondiente componente en X, su correspondiente componente en Y. Y nos interesan dos ángulos, el ángulo alfa con el que ya estuvimos trabajando, que es desde el semieje X positivo hasta el vector, y se computa positivo yendo en sentido antihorario y negativo en sentido horario. Y va a aparecer un nuevo ángulo que es desde el semieje Y positivo hasta el vector, el ángulo beta, que se mide en sentido horario, este ángulo en amarillo que es el beta. Entonces nuestro vector A tiene componente en X a sub X y componente en Y a sub Y. Lo que nos va a interesar es el ángulo alfa y beta, que se lo llama ángulos directores, le dan la dirección al vector. Lo que vamos a calcular de estos ángulos directores, que son alfa y beta, son los cosenos de esos ángulos, el coseno de alfa y el coseno de beta. Para el coseno de alfa nos basamos en este triángulo que voy a dibujar acá en verde. Este cateto, este otro cateto y esta hipotenusa. Bien, tenemos un triángulo rectángulo. ¿Cómo se calcula el coseno del ángulo alfa? Es cateto adyacente, que se corresponde con la componente en X, dividido la hipotenusa, que es el módulo del vector A. Entonces el coseno de alfa es componente en X del vector dividido el módulo del vector. Luego, para el coseno de beta, el coseno de este ángulo amarillo, utilizaremos este otro triángulo, que es también un triángulo rectángulo. Este coseno va a valer la componente en Y, que es el cateto adyacente al ángulo beta, dividido la hipotenusa, que es el módulo del vector. Entonces nótese lo siguiente, el ángulo alfa está asociado con el eje X positivo y se usa la componente en X sobre el módulo. Y el ángulo beta está asociado al eje Y positivo, semieje Y positivo, y se usa la componente en Y. Tiene sentido. Y es una buena estrategia para recordar la fórmula si no la querés deducir en el momento. Se puede demostrar, no lo haremos nosotros, pero en el curso de álgebra lo van a hacer muy rápidamente y muy bien hecho, que el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta siempre es igual a 1, independiente del vector que se trate. Dado un valor de alfa, beta no puede valer cualquier cosa, porque se tiene que cumplir esta igualdad siempre. La remarco en verde porque la verdad es que no la van a usar en los ejercicios, pero estas que están remarcadas en rojo sí nos interesa y sí las tienen que conocer. ¿Está bien? Bueno, sencillamente para calcular los cosenos directores, el coseno de alfa y el coseno de beta, tenés que conocer componente en X, componente en Y y haber calculado el módulo del vector. En el siguiente video haremos ejemplos de la guía donde se nos solicite calcular esto. Bueno, cuando estamos en 3 dimensiones, tenemos 3 ángulos de interés. Tenemos un eje X, un eje Y y un eje Z, como vimos en el ejercicio anterior. Tenemos el vector A en rojo, que tiene 3 componentes, A sub X, A sub Y y A sub Z. Componente en X, en Y y en Z. Y tenemos 3 ángulos. Un ángulo alfa que pongo en verde, que es el ángulo que forma el vector rojo con el eje X. Un ángulo beta que pongo en amarillo, que es el ángulo que forma el eje Y con el vector rojo, A. Y el ángulo gamma que puse en azul, que es el ángulo que forma el eje Z con el vector. Como esto está en perspectiva, es un poquito más dificultoso entender estos ángulos. Pero no tanto, es bastante sencillo, es simplemente el ángulo que forma cada eje con el vector. Alfa con el X, beta con el Y y gamma con el Z. Muy bien, esta letra es alfa, esta es beta y esta es gamma. Son las primeras 3 letras del abecedario griego. Y de nuevo, esos alfa, beta y gamma son los ángulos directores, los que le dan la dirección al vector. ¿Cómo se calculan sus cosenos, que es lo que nos van a pedir en los ejercicios?
El coseno de alfa, de nuevo, se calcula como la componente en x dividido el módulo del vector. El coseno de beta, que es el ángulo asociado al eje y, de nuevo se calcula como la componente en y del vector sobre el módulo del vector. Y el nuevo coseno que aparece, que es el coseno de gamma, que es el asociado al eje z, es el ángulo asociado al eje z, se calcula como la componente en z del vector sobre el módulo del vector. En todos los casos se divide por el módulo. Si es alfa es con la componente en x arriba, si es beta es con la componente en y arriba, y si es gamma es con la componente en z arriba. Conocidas las componentes y calculado el módulo, se pueden calcular los cosenos directores. Luego, si uno quiere los ángulos, calculado el coseno, se pasa el coseno como arco coseno y se obtiene el ángulo. Eso lo vamos a practicar en unos videos siguientes directamente sobre los ejercicios. Pero estas fórmulas que están en rojo son las que tienen que saber. Otra identidad curiosa que surge aquí, pero que no van a utilizar en los ejercicios, es que el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma es igual a 1. Esto se cumple para cualquier vector tridimensional. Sin embargo, está recuadrada en verde porque no la van a utilizar en los problemas. Las que están en rojo son importantes y son las que tienen que conocer como fórmulas. ¿Cómo se deducen estas fórmulas de acá de estos cosenos directores de alfa, beta y gamma? También planteando los triángulos rectángulos correspondientes. Este para gamma, este para alfa y este para beta. Son triángulos rectángulos. Y se plantea el coseno como cateto adyacente al ángulo dividido la hipotenusa. En todos los casos la hipotenusa es el módulo del ángulo. Bueno, hasta aquí este video. Nos vemos en el video que sigue.